una vez más en esta tarde y saludamos también a nuestros hermanos, amigos, familia que se conectan con nosotros a través de estos medios. Comparta el video hoy en esta tarde porque Dios quiere hablar a su pueblo, quiere hablar al mundo entero, quiere hablar a todos aquellos, ¿verdad? Los cuales, ¿verdad? Disponen su corazón para que Dios hable, ¿verdad? Este tema de hoy me, me, me costó muchísimo y a la vez nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere hablar, yo he entendido a Dios que cuando Él quiere hablar, Él hace las cosas como quiere. Yo me tuve que venir muy temprano a la iglesia acá, porque no hallaba cómo escribir este tema y no pude escribirlo. Lo escribí algo, pero hoy quiero dejar que el Espíritu Santo nos guíe y quiero hablarte de este tema. Dios te decía hace mucho tiempo, yo le pedí a Dios que me hablara de una manera en que pudiera hablarte a ti para que tú pudieras entender el amor de Dios, no el amor del hombre, sino el amor de Dios. Y el tema de hoy se llama, de entre dos que yo escribí, Dios me dio este tema, al último. ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto te amas? Y estos son temas que Dios me ha dado preguntándome a mí. En medio de muchos problemas, en medio a veces, no de muchos problemas, sino en medio de muchas preguntas, en medio de la vida que nosotros tenemos diariamente y viendo la vida de las personas, observando mi propia vida, observando la vida de las personas, porque es la única manera que nosotros podemos comprender cuán grande es el amor de Dios y poder abrazarnos de ese amor y poder agarrarnos de ese amor de Dios y poder aferrarnos más a ese amor. Como cuando usted tiene una persona o su esposo o su esposa, un amigo, una familia, un hijo, alguien que usted sabe que cuando usted necesita una palabra de amor, usted puede recurrir a esa persona. Abrazarla y decir, ¿sabes qué? Simplemente cuando te ve, abrazarla. O un padre, una madre, o un hijo, o un amigo, o un hermano en Cristo. Nosotros, ¿por qué? Porque todas las personas necesitamos, hay momentos donde usted a veces quizá ni siquiera necesita hablar. Solo necesita que alguien la vea y abrazarla. A mí me ha pasado mucho, yo bendigo la vida de cada uno de ustedes, que cuando en un momento Dios te ha hablado, abraza a la pastora, usted me ha abrazado. Porque sé que ha sido el abrazo de Papá Dios, ¿verdad? Y yo siempre he querido mucho hablar sobre esto y no quería hablar del amor porque el amor tiene que ser comprendido, tiene que ser aprendido, tiene que ser vivido el amor que Dios quiere transmitir al mundo, a las personas. Y hasta que tú no puedes dejar que Dios derrame todo ese amor que tiene para tu vida, no lo vamos a poder comprender. Hasta que no dejas que ese amor esté ahí en tu corazón, que lo sientas, que no importa cómo seamos, pero que ese amor lo puedes sentir en tu corazón porque Dios está ahí en ti. Y puedes perdonar y amar y puedes ser una persona que recapacita y reconoce cuán débil nosotros somos como seres humanos. Así que la pregunta y el tema de hoy se llama ¿cuánto te amas? Y a usted le va a parecer increíble, quizá un poco raro, o quizá usted lo ha escuchado en algún lado, tal vez, yo no lo había escuchado, sé que esto Dios me lo dio hace como 2 semanas, este pasaje hablando sobre este tema, ¿verdad? Sobre el cuánto te amas. ¿Cuánto te amas? Y usted va a entender por qué, ¿ok? Así que vamos a compartir nuestro video en esta tarde, ¿verdad? Para que llegue a la mayor, que llegue a la persona correcta, la persona que necesita esta palabra, ¿ok? ¿Cuánto te amas? ¿Ok? Y vino así porque es algo de que Dios, a veces yo le decía, Señor, a veces uno se cansa, la palabra de Dios dice, nunca nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Nunca te canses de hacer el bien. Y a veces uno cuando te cansas, vas a Dios, yo voy a Dios y le digo, Señor, la verdad es que es imposible no cansarse. Es imposible no cansarse de hacer el bien, Señor. ¿Por qué? Porque seguimos con esa batalla de que siempre esperamos que haya una respuesta. Y tiene que ser así, más en el pueblo de Dios. Sobre todo en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que aprender a recibir porque ha dado. Porque dice que es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto te amas? Entonces, vamos a comenzar leyendo un pasaje bíblico en Lucas capítulo 10 y te lo voy a leer todito así
Y a ver tú qué captas. Pon mucha atención a esta palabra, ¿ok? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y decimos, amén. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, una vez más probando a Jesús. Le dice, maestro, una pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dios hoy está hablando mucho sobre la vida eterna. Está hablando mucho sobre el lugar a donde tú y yo vamos, a donde tenemos que irnos. Y le dice así, él le dijo, Jesús le contesta, ¿qué está escrito en la ley? Y le hace otra pregunta, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, otra vez, ahí va a probar a Jesús, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí viene Jesús. Y es donde quiero que hoy usted abra su corazón y deje que Dios hable a su vida. Y quiero que sea el Espíritu Santo de Dios, de que traiga convencimiento de que la palabra que Dios hoy trae a nosotros, es Dios que quiere enseñarte algo, a ti y a mí, como me lo ha enseñado a mí. ¿Quién pues? Le pregunta Jesús. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos del ladrón? Él le dijo, contesta el hombre. Él entendió lo que le preguntó y contesta, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Entonces vamos a comenzar. El amor, el amor. El amor, todos estamos necesitados de amor. Que levante aquí su mano. ¿Quién ha sentido más de una vez que necesita amor? Levántela. Todos hemos necesitado amor. Ahorita usted quizá está necesitado de amor. Quizá yo estoy necesitada de amor. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, una de las cosas muy similares, te voy a introducir esta palabra que Dios me dio así. Le dije, Señor, de verdad que este tema está muy complicado. Pero me lo tienes que enseñar. Entonces, una de las cosas muy similares sobre el amor y la palabra de Dios es que lo más importante tanto del amor como en la palabra, no importa cuánto tú digas que amas, no importa cuánto leas la palabra. Lo importante del amor y tanto como la palabra de Dios es lo similar, es que no es cuánto sepas la palabra ni cuánto digas que amas, sino cuánto lo demuestras. 2 cosas del amor. El amor no es te quiero, te amo, te abrazo, te beso, te todo, sino es cuánto realmente estás haciendo para demostrar que realmente amas a la persona. Ok, la palabra de Dios no es cuánto la leemos, no es cuánto no la sabemos, no es cuántas veces la predicamos, sino cuántas veces realmente demostramos que la palabra de Dios realmente vive en nuestra vida. ¿Cuánto practicamos de la palabra?
eso tiene en común. Por eso si algo que tenemos que saber es que Jesús dice que Él vino al mundo, ¿verdad? A salvar el mundo, dio su vida, dio todo. Él demostró el amor. Él no lo predicó, Él lo predicó, Él lo aprendió, Él lo demostró, Él lo practicó, practicó el amor. Entonces tenemos que entender esto, pero en este tema algo que Dios hablaba y me impactó es sobre la manera realmente de cómo es que nosotros podemos realmente demostrar el amor, ¿verdad? A través de cuánto tú y yo nos amamos. ¿Cuánto tú te amas? Es interesantísimo cómo Dios nos demuestra a nosotros cuánto realmente Dios nos ama a nosotros y cuánto realmente nosotros podemos ver si realmente amamos al prójimo. ¿Ok? Entonces, quiero desenvolverte el tema y vamos a regresarnos hasta atrás para comenzar. ¿Ok? Vamos a regresar al versículo, 25. Entonces, veamos una cosa. Aquí, número 1, el intérprete de la ley. Era alguien que sabía mucho la palabra de Dios. ¿Ok? Y siempre tentando a Jesús. Pero él dice que aquí se levantó y le pregunta. ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque anteriormente Jesús en el contexto está hablándole a sus discípulos y él está hablando, predicando, enseñando, ¿verdad? Pero hay una parte donde Jesús le dice a sus discípulos, en el contexto anterior, en el pasaje anterior, les está hablando y diciéndoles que bienaventurados todos aquellos, ¿verdad? Las cuales Dios le dio el privilegio de revelarle las cosas del reino de Dios. Le dice, Dios no se complació de los reyes, no se complació de los sabios, no se complació, sino se complació de sus pequeñitos. O sea, esto quiere decir de sus hijos, del más humilde, de aquel que reconoce que es un enfermo, que es una persona que está enferma, que es una persona perdida, porque dice que a esos vino Dios. Y dice él, estas cosas me agradan. Y Jesús se regocija diciéndoles, ustedes, dice, Padre, tú te complaciste de darle estos, pero un sabedor de la ley viene y se le para probarle, para otra vez decirle. Y le dice, a ver si sabes esto. Entonces, Señor, ¿qué debo de hacer? Si usted y yo, es como si usted ahorita yo y usted y preguntáramos, si usted tanto ha leído la Biblia, ha escuchado tanta palabra, y preguntara, ¿cómo le hago para ir al reino de los cielos? Es que usted y yo sabemos, Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida para ir al cielo. Él es el único. Entonces yo necesito primeramente, ya sé que yo estoy aquí y he recibido la misericordia de Dios y voy camino al cielo porque he recibido a Cristo como mi Salvador. Entonces yo sé, número 1, eso. Yo lo sé, ya sé que es eso. Pero ahora vamos a ver otra manera en que Jesús está enseñando cómo ir al reino de los cielos, ¿verdad? Pero él le dice esto, y te voy a leer esto, ¿verdad? Entonces este hombre le tienta y le dice, ok, vamos a ver qué dice Jesús. ¿Cómo voy a ir? Pero me interesa esto. Le dice en el 26, leyendo este pasaje una y otra vez, leí hasta la quinta vez, encontré este versículo. Le voy a decir lo que Dios me enseñó a mí. Por eso le dije, yo le pido al Dios si es lo que no me enseñó, es lo que no entendí. Pero le voy a decir por qué. Porque el día que el Señor me dijo, ¿cuánto te amas? ¿Cuánto te amas tú? ¿Cuánto te amas tú? Te vas a dar cuenta cómo es que realmente tanto amas a las personas. Porque la lucha creo más grande que el cristiano tiene es amar a nuestro prójimo. Es amar a nuestro prójimo. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes sabrán que me tienen a mí, ustedes permanecen en mí, ustedes sabrán que me aman a mí si ustedes aman a sus hermanos, si ustedes aman a su prójimo. Eso es lo que tú y yo entendemos como el prójimo, ¿verdad? Ok. Entonces, él le dice aquí, pero Jesús le dice, cuando él le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para ir al reino de los cielos? Para ganarme. Y le dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Mire lo que hace Jesús. Jesús a este leedor de la ley, sabedor de la ley, le dice, ¿qué está escrito? No le dijo, oye, como nosotros, oye, ¿cómo tú, espérame, cómo no sabes esto? No, Jesús le hace bien simple. ¿Qué está escrito en la ley? Le pregunta, porque él sabía que este hombre sabía la ley. ¿Qué estaba escrito? Le dice, entonces, ¿qué dice la ley? Pero me interesa más esto a lo que Dios me llevó. Y le hace otra pregunta. ¿Cómo lees?
aquí es donde Dios me enseñó, ¿verdad? Esta palabra. ¿Usted ha oído esta palabra? Esta palabra cuando a veces las personas dicen, em, para amar a los demás me tengo que amar primero yo. ¿Usted ha escuchado esto, verdad? Y muchas personas como yo, muchos años, muchísimos años, viví de una manera equivocada. Viví amando a las personas de una manera muy equivocada. Porque yo decía, amo a las personas, yo las amo. Yo las amo, es que yo sí las amo, las ayudo, le doy esto y quizá a usted le ha pasado mucho esto. Usted cree y siente así en su corazón que ama a las personas porque usted las ayuda, porque usted les da cuando necesitan, porque usted le ama y porque muchas veces usted es capaz de sacrificarse, ¿verdad? A veces nos sacrificamos tanto por otras personas y que nosotros sabemos que la amamos a las personas, ¿verdad? Entonces, pero aquí él le dice, aquí es donde encontré, es que realmente esto para mí es esta palabra que dio, amar sin saber amar. ¿Por qué? Le voy a decir. Yo le dije a usted que el amor y la palabra de Dios tienen dos similitudes, ¿verdad? Que no es lo que cuánto sabes, no cuánto dices, sino cuánto realmente demuestras que amas. A Dios, a tu esposo, a tus hijos, a los hermanos, a todo. ¿Ok? Entonces es cuánto amas. Entonces aquí este sabedor de la ley, mira lo que hace. Él le pregunta a Jesús, sabiendo la ley, lo que dice en la ley, ¿cómo es que vas al reino de los cielos? Entonces, aquí Jesús le dice, ¿qué dice en la ley? ¿La sabes? Ok, sí sabía qué decía la ley. Yo sí sé lo que es amor. Sí sé lo que la palabra de Dios dice. Sí la sé. Pero Jesús le hace una pregunta, que esta pregunta fue lo que me dio esta respuesta. Esta es amar amar sin saber amar. Aquí sabía la ley sin saber cómo ir al reino. Le pregunta a Jesús, le dice, ¿cómo voy a ir al reino? Sabía la ley y en la ley estaba escrita. Entonces este hombre sabía la palabra sin saber, sin practicar, sin vivir lo que él sabía de la ley. ¿Por qué le hacía esta pregunta a Jesús? ¿Para qué le hace esto? Entonces él le dice, y Jesús le dice bien sabio, mira, entonces, ¿qué está escrito en la ley? Que tú has leído, pero aquí la pregunta que le interesa a Jesús le dice, pero ¿cómo es que tú estás leyendo? Es como si amas, ¿cómo es que tú amas? ¿Cómo es que tú amas? ¿Cómo es que tú amas a las personas? ¿Cómo es que tú amas a tu esposo? ¿Cómo es que tú amas a tu esposa? ¿Cómo es que lo amas? ¿Cómo es realmente? ¿Cómo amas a tus hermanos? ¿Cómo amas al que está ya perdido? ¿Cómo es que lo amas? Jesús le dice eso. Aquí encontré esta respuesta. Usted va a entender adelante por qué. Y le dice así. Entonces esto es como Jesús diciéndole, ¿cómo? Ok, ¿cómo es que lees? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo es que estás leyendo la ley? ¿Cómo es que predicas la ley? ¿Cómo es que tú le enseñas a los demás? ¿Cómo? Si tú no sabes ni siquiera cómo es que se va al reino de los cielos. Así le contestó Jesús. Entonces, Jesús adelante le dice, bueno, aquel respondiendo dijo, mire lo que le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Pero ya adelante le dice cómo es que él iba a ir a heredar la vida eterna. Le dice, aquel respondiendo dice, amarás al Señor tu Dios con todo, escúcheme, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Número 1, dice, amarás a Dios con todo. Vas a amar a Dios con todo. Usted va a descubrir qué tanto usted realmente se ama. Le dice, amarás a Dios con todo, y con todas tus fuerzas. Y después le dice, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todos sabemos que Jesús le dice, esto es todo. Pero entonces adelante, escúcheme bien. Quiero que usted ponga atención en amar a Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
Le dice, y yo meditaba, yo le decía, Señor, ¿qué tiene que ver lo que tú me enseñaste de cuánto me amo? Y que tú me des este versículo. Pero para que usted entienda el versículo, tiene que leer el pasaje. Porque Jesús me dio así, me dio este ejemplo. Este versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted y yo, si es que usted no, yo sí sabía esto y lo había hace mucho tiempo, lo había pensado, lo dejé de pensar y lo olvidé. Y para mí siempre el prójimo, por ejemplo, usted, Cecilia, ¿quién es su prójimo? Todos. ¿Quién es su prójimo, tío Jorge? ¿Quién es su prójimo? Toño, ¿quién es su prójimo? ¿Mm? El que está necesitado. Ok. ¿Quién es su prójimo, Selena? ¿Mm? ¿Todos? Tía, ¿quién es su prójimo? Ok. Le dije a usted, ponga mucha atención en la palabra. Ponga mucha atención. ¿Ok? Ponga mucha atención en lo que la palabra de Dios dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Ok, espérame. Bueno, ya lo entendió. El prójimo soy yo. Ahí está en la Biblia. No se lo estoy inventando. Pero aquí Jesús nos quiere enseñar a amar a nuestro prójimo. Por eso le pregunté quién es su prójimo. Uh-huh. Y de ahí fue al último. En el último instante que me subí, Dios me dio ese tema. ¿Cuánto te amas? Y me volvió a repetir, ¿cuánto te amas? ¿Cuánto te amas tú? ¿Cuánto te amas? Entonces, Jesús le dice aquí, ama a tu Dios. Dos cosas. El Señor nos quiere enseñarnos que para la vida eterna esto es lo más importante, no hay otra cosa más importante. Nada más. Número 1, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con todo lo que haces, amar a Dios. Tienes que amar a Dios. Número 1, amar a Dios. Y él en un pequeñito así chiquitito, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto te lo voy a dejar para el último. Ok. Le dice en el 28, y le dijo, bien has respondido. ¿Sabía el hombre lo que había que hacer? Sí. ¿O no? ¿Sabía la ley? Sí. ¿Sabía cómo heredar la vida eterna? Sí, sí lo sabía. Después entonces le dice él, bien, y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Otra de las cosas que el Señor me enseñaba. Haz esto y vivirás. La pregunta es, usted ahorita está vivo o está muerto. Claro, está vivo. ¿Los de afuera están vivos o están muertos? Vivos y muertos. Unos vivos, otros muertos. A ver, alguien que vea, vivos están por esto y muertos están por esto. Dígame. Alguien, yo lo oigo usted que está ahí. Porque usted y yo dice la palabra de Dios que cuando nosotros estábamos antes sin Cristo, estábamos muertos en delitos y en pecado. Todo aquel que está en pecado está en muerte. ¿Vivos por qué? Porque caminan, respiran, comen. Están vivos, tienen vida, están respirando. Usted y yo estamos vivos. Se supone que así es, ¿verdad? Estamos vivos. Pero Dios le dice, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, ama con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo a Dios, ¿verdad? Y le dice, haz esto y vivirás. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Le dice, vivirás. ¿El hombre estaba vivo, sí o no? Estaba vivo. ¿De qué estaba hablando Jesús en este momento? Le estaba hablando del pecado. Le estaba hablando que de nada sirve que tú y yo leamos la Biblia, sepamos la Biblia, tengamos a Cristo en nuestro corazón, pero hay un problema, hay algo que está mal. Porque Él le dice, amar a Dios y amar al prójimo. Ok, vamos ahí. Ahorita le voy a decir cómo está esto. Entonces le dice, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces le dice esto, haz esto y vivirás. Y vivirás. Pero él queriendo otra vez justificarse, escúcheme bien, yo me fui a esto, ¿de qué quería justificarse este hombre?
¿De qué quería justificarse él? Él dice que ya ahí le dice, yo ya sí sé que tengo que amarte a ti, amar a Dios y amar a mi prójimo. Y él le dice, Jesús, ok, haz esto y vivirás. Pero ahora él queriendo justificarse, ¿qué quería justificar este hombre? ¿Qué quería justificar? Otra pregunta. ¿Qué quería justificarse? Dice, quería justificarse a sí mismo, ¿ok? Pero ¿qué quería justificar? Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ahora, ahí la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, ahora Jesús viene y da esta parábola, da esta enseñanza, ¿ok? Una vez él le dice, por eso es que mire, Jesús lo que está haciendo es que este hombre entienda él mismo qué es lo que él está queriendo saber. Si realmente él está haciendo lo que hace, si realmente está viviendo como lo que él le va a enseñar ahora a través de un hombre necesitado. ¿Ok? Un hombre necesitado. Entonces, esta simplemente es la enseñanza de un hombre que necesita. ¿Ok? Métase esto. Esta solamente es una enseñanza de un hombre que necesita. Necesita algo. Dice que este hombre, ¿verdad? Un hombre descendía a Jerusalén. Número 1, Jerusalén. 2, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. O sea, un hombre que en ese momento fue atracado, fue asaltado, golpeado y dejado ahí medio muerto. Era un hombre necesitado, ¿verdad? Entonces, este hombre dice que descendió ahí y este hombre dice, descendía de Jerusalén. Quiere decir que si era de Jerusalén, era judío, ¿sí o no? ¿Verdad? Era un judío. Entonces le dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Ok, por ahí pasó Josefina, la pastora Josefina, porque un sacerdote en estos tiempos representa un sacerdote. Un sacerdote, soy un sacerdote. Pero usted es un sacerdote, ¿sí o no? También. Pero vamos a ver en ese tiempo un sacerdote común, pero en estos tiempos sería un pastor. Pasó por ahí y dice que por aquel camino y viendo lo que dice, ¿lo vio o no lo vio? Sí lo vio. Entonces dígase hacia usted mismo, tengo que ver. Tengo que ver, dígalo. Tengo que ver, pero no con estos ojitos que se han de comer los gusanos. ¿Ok? Tengo que ver. Entonces este hombre dice que lo vio y pasó de largo. Y se fue el sacerdote. La pastora pasó por ahí, el pastor pasó por ahí y lo vio y pasó de largo. Dice así. Asimismo un levita, Toño nos hablan, un levita, Adriana, Jorge, nos hablan. ¿Qué dice después? Pasó un levita. Esto es un salmista en estos tiempos, un levita. Era uno que adoraba en la iglesia, un asistente del pastor, eran los más de ahí importantes de la iglesia. Ese también pasó, ¿y qué dice? Y viéndolo también, ¿qué dice? Pasó de largo. Lo vio y no lo vio. Y dice ahora esto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo, mire, primero se acercó, después lo vio. Dice, fue, ¿qué dice? Movido a misericordia. Ahora yo le dije a usted, el que estaba necesitado era un judío, ¿verdad? Ahora el que pasa, ¿qué era? El que lo ve, un samaritano. En pocas palabras, un samaritano, un judío, ¿qué eran? Enemigos. Andy ya lo está captando. Eran enemigos. Un judío y un samaritano eran enemigos. Me impacta lo que Dios me habló a mi corazón, porque es muy triste ver esta realidad. Dice la palabra de Dios en, vamos acá, Mateo 5:43, ¿ok? Voy a tratar de que Dios, el Espíritu Santo me ayude. Dice Mateo 5:43. Es 43 y 44, ¿verdad, hijo? Sí. Dice así, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice que esto es lo que habían oído, ¿ok? Pero dice el 44, Jesús dice ahora, pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Qué difícil palabra es esta. Qué difícil es amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, ¿verdad? Dice, haced bien a los que nos aborrecen. Qué difícil es esto. Y orad por los que os ultrajan, los que nos hacen daño. Qué difícil es esta palabra. Pero Jesús eso es lo que dice y nos manda a nosotros como hijos de Dios que tenemos que hacer esto. Pero aquí vemos la respuesta de esta palabra de un samaritano practicando esta palabra. Un samaritano con un judío que era su enemigo. ¿Sabe? Cuando yo estaba leyendo, wow, dije, Señor, ahora entiendo por qué no podía escribir, porque yo no había entendido esto tampoco. Porque era su enemigo. Cuando Jesús a nosotros como iglesia nos dice, amad a vuestros enemigos, ¿de qué te sirve que tú ames al que te ama? ¿De qué nos sirve a nosotros amar o bendecir a los que nos bendicen? ¿De qué nos sirve? Pero aquí usted dirá, pastora, pero es que nosotros tenemos que hacerlo. Claro que sí, porque eso es lo que está enseñando. Porque lo que está usted viendo es que este hombre está auxiliando, ayudando a un necesitado. Y Jesús usa este ejemplo. Jesús usa este ejemplo, diciéndole, mira, en respuesta te voy a enseñar. Venía un hombre, fue atracado, y mira, este hombre es movido a misericordia. Es movido a misericordia. Le voy a dejar eso ahorita para el último, ¿ok? Y le dice así. Entonces ahora vamos a regresarnos. Acercándose, vámonos aquí. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Ok? Vamos a ver la demostración de este samaritano a un judío, a un enemigo. ¿Ok? A un enemigo. Haciendo lo que él estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Primero, número 1, en el versículo anterior dice, fue movido a misericordia. ¿Verdad? Primeramente dice que él iba pasando, se acercó y lo vio. Si usted ve al sacerdote y al levita, dice que nada más dice, lo vio y pasó de largo. Quiere decir que ni siquiera se acercó. No se acercó. Aquí dice de este hombre, el samaritano, que él se acercó para ver bien. ¿Sabe? En el punto de amar, voy a decirle algo que hay algunos que no quieren escuchar. Y es muy triste cuando un hijo de Dios, uno que dice amar, o uno no quiere escuchar lo que realmente es amar. Porque si tú y yo necesitamos del amor de Dios, necesitamos saber que para amar a los demás, necesitamos realmente tener el amor de Dios en nuestra vida y saber qué es lo que es realmente amar. Y no amar en la manera que nosotros amamos, porque por eso es que el mundo está como está. Porque nosotros predicamos el amor, hablamos del amor, enseñamos del amor, que demostramos que amamos, pero no sabemos realmente lo que es amar. No lo sabemos. Entonces, lo que Dios le está diciendo a este hombre, le está poniendo lo que él hizo. Entonces él dice que vio. ¿Sabe? En la manera de amar hay muchas cosas y quiero leerle este versículo. Dice, perdón. ¿No te di Efesios 5:33, hijo? Ay, Dios mío. Ok. Mire lo que dice. Dice Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Mire lo que Dios habla. Y Él está diciendo aquí otra de las similitudes que hay entre el cuerpo de Cristo, el prójimo, todos, ustedes dijeron todos son el prójimo, ¿ok? La similitud que hay es que Cristo compara a la iglesia con, ¿qué dice? El matrimonio. Dice que Él es el esposo y la iglesia es ¿qué? La esposa. Cuando Cristo viene, dice que Él viene por su esposa.
Él habla así y está hablando. ¿Por qué razón Cristo habla en el matrimonio primero? ¿Por qué está hablando? Usted sabe que yo de matrimonio nunca he querido hablar. No me gustaba. Pero hoy quiero hablarte porque quizá tú necesitas escuchar esto. Tú necesitas entender esto. Primero, podemos ver que el sacerdote y el levita, conocedores de la ley, se me fue la palabra, Señor, ayúdame. Responsables de demostrar este amor al prójimo, de demostrar el amor, ¿verdad? De demostrar este amor, podemos ver que ni siquiera se acercaron para ver qué estaba pasando. El problema del amor en estos tiempos es que nosotros muchas veces ni siquiera nos acercamos para ver bien lo que está pasando. Esto quiere decir que nosotros no hemos abierto nuestros ojos porque para nosotros poder ver la necesidad de aquel que necesita hay que acercarse y ver. Tú muchas veces, y lo que voy a tocar es, le digo, puede usted que usted lo entienda, puede que usted lo entienda en doble sentido. Porque muchas veces usted ayuda al que está al prójimo, el que para usted es el prójimo. Ayuda al amigo, a la familia, a la abuela, a la tía, a la mamá, al hermano, al amigo, a la amiga. Ayuda a todo mundo. Ayuda. Y usted se siente bien porque está ayudando. Usted ve que otro necesita. Usted ve que allá está de lejos viendo y sí ve que necesita. Pero muchas veces la necesidad está en tu propia casa, con tu propio esposo, con tu propia esposa, con tu propio hijo, con tu propio hermano en la iglesia, con tu propio que está ahí. Pero voy a tocar cuánto te amas. Muchas veces la necesidad está en ti mismo. Muchas veces tú te desbaratas dándole a los demás y ¿qué sucede? ¿Cuánto te amas tú? Le das y le das. ¿Qué es el problema de no saber amar sin amarnos a nosotros mismos? ¿Qué es el problema de amar a los demás si yo no me amo a mí misma? ¿Cuál es el problema? ¿Frustración? ¿Amargura? ¿Resentimiento? ¿Enojo? ¿Cansancio? ¿Por qué? Porque se cansa uno de amar cuando la palabra de Dios dice, nunca te canses de hacer el bien. Si nos cansamos es porque hay un problema, hay algo que está pasando. El Señor me decía, ¿cuánto te amas? ¿Sabe por qué? Porque mi lucha es, cada que uno ve necesidad, ¿qué podemos hacer? Hay necesidad. Aquí Dios usa un ejemplo, pero en realidad Jesús quiere enseñarnos la manera correcta de amar. La manera. Y la manera correcta es cuánto te amas, cuánto puedes amar a los demás. ¿Cómo te amas? Es la manera que vas a amar a los demás. Eso es lo que Jesús y yo aprendamos, porque como hijos de Dios que tú y yo somos, déjame decirte que tú y yo valemos más que cualquier otra persona. ¿Ok? Esto significa yo tengo que saber que yo valgo más que cualquier otra persona. Más que cualquier otra persona. Usted tiene que entender, por eso le pedí al Espíritu Santo que le ayude a usted a entender lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. No le estoy diciendo que usted menosprecie al que está a su lado y que diga que no vale, no, porque aquel también sabe lo que vale, porque es hijo de Dios también. Entonces, Jesús le dice a este hombre, ¿sabes qué? Compara a la mujer, al matrimonio, lo compara con la iglesia. Lo compara con todos nosotros, lo compara al matrimonio. ¿Y qué le dice? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y mire lo que le dice al marido. Por eso le estoy diciendo cómo Dios compara el matrimonio, como lo compara con la iglesia. Porque Dios dice, ¿sabes qué? Marido, ama a tu esposa como a ti mismo. Y vuelve a usar la palabra como tú mismo. Por eso muchos dicen por ahí, el reflejo, la esposa es el reflejo de lo que es el esposo. Entonces él dice, le vuelve a decir, y Jesús, ¿qué dice en esta enseñanza? Él dice, ámala como yo te amé, como yo te amo a ti. No como tú me amas a mí, no, como yo te amo a ti. Le dice, tú tienes que amarla
Y estoy hablando, tocando este versículo porque está hablando de cómo tú y yo amamos. Entonces Jesús le dice, ahora, mira, ¿sabes qué? Esposos, amad a sus esposas como yo los amé. No dice, como tú me amas a mí. Porque porque el hombre jamás va a amar a Dios como Dios nos ama a nosotros. Nosotros nunca vamos a amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Entonces, por eso Él dice, no, te ama a tu esposa. Ahora, hermano, ama a tu hermano como yo te amo a ti, como yo te amo a ti. Ama a tu hijo como yo te amo a ti. Ama a tu enemigo como yo te amo a ti. Ama a todo el mundo como yo te amo a ti. Como yo. Y se pone Dios, ¿por qué? Porque solo el amor de Dios es perfecto y es un amor que realmente es infinito y que ese no se basa en nada. Se basa en que simplemente Él es el amor. Entonces Dios le dice así. Entonces le está poniendo este ejemplo de cómo cuando tú demuestras el amor, cómo es. Entonces el samaritano, escúcheme bien, ¿cómo es que el samaritano era enemigo de los judíos, pero este samaritano está amando a su enemigo y está amando? ¿Pero por qué lo está amando? ¿Por qué él? ¿Cómo le hizo? Porque yo siempre le he dicho, Señor, ¿cómo amar a nuestros enemigos? Y la verdad, usted a veces no somos ni enemigos y con una miradita usted ya puso la cara. Y con una cosita ya pusimos la cara, ya no nos gustó, ya cambió, ya somos así. Si no somos enemigos, ¿o usted y yo somos enemigos? Ustedes somos hermanos en Cristo, somos familia, vamos para el mismo reino, para el mismo cielo. No somos enemigos. Señor, si a veces es difícil amar a los hermanos, es difícil amar al hijo, a la esposa, al esposo, a las personas que son, ¿cómo podemos amar al enemigo? ¿Cómo? Pero aquí un samaritano no tenía nada que ver con Dios. Era uno que no conocía de Dios, era uno cualquiera que no sabía, era enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo este samaritano pudo amar? Porque Jesús le da este ejemplo del samaritano. Le está diciendo, mira. Entonces le dice aquí, y a la mujer le dice, y respete a su marido. Bien curioso, ¿no? Le dice que el esposo ame a la esposa como, ¿verdad? Como a sí mismo. Le dice, ámate a ti. Primero, no le está diciendo, yo tengo que amar a ella y si yo la amo, le estoy demostrando que realmente la amo. No, está diciendo, ámala como a ti mismo. Ámala como a ti mismo. Y se entiende que primeramente aquí el amor se demostró hacia la persona que estaba ahí. Pero la respuesta, por eso le dije, póngale atención a la Biblia. Póngale atención. Porque Jesús le dice, ¿cómo lees? O sea, lees de corrido, lees por costumbre, lees por esto, lees sin entender, lees sin siquiera pretender practicar la palabra. ¿Cómo lees? Entonces le dice aquí en Efesios 5:33, ahora vamos a regresarnos otra vez hasta donde íbamos. Él vino, dice, cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Después le dicen y le dicen el 35. Otro día al partir sacó los denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vemos las cosas que el samaritano hizo. Se acercó, lo vio, fue movido a misericordia, ¿verdad? Fue movido a misericordia y dijo, le voy a decir lo que él dijo. Dijo, ese soy yo. Lo que el Señor me enseñaba. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo que necesita. Ese soy yo el que ahorita necesita misericordia. Ese soy yo el que ahorita necesita sanación. Ese soy yo el que ahorita necesito. Ese soy yo. Eso es lo que dijo el samaritano. Se acercó, lo vio, curó sus heridas, hizo todo lo que él pudo hacer, se lo subió en su caballo y se lo llevó al mesón. Y dice que después, no saben de haber hecho todo lo que él pudo hacer, ¿verdad? Todo lo que él pudo hacer, agarró, dice, entonces le dijo, sacó 2 denarios, todavía su dinero, o sea, aquí ya invirtió todo su tiempo, invirtió su amor, su misericordia, su compasión, invirtió su aceite, dedicó su tiempo, se ensució para poderlo limpiar y sanar, y aquí vemos que está invirtiendo el dinero también. ¿Ve cómo es el amor? El amor no son palabras. El amor no son simplemente ciertas cosas. El amor es todo lo que la persona necesita.
lo que la persona necesita. Ese es el amor. Todo lo que yo le voy a dar a la persona, todo lo que necesita. Este hombre samaritano le dio todo lo que necesitaba, hasta el dinero, y le dijo, y si todavía quedo de verte algo, necesitas algo más, yo vengo y te lo pago. La milla extra. O sea, completito, dio todo. ¿Qué tiene que ver eso con cuánto me amo yo? ¿Qué tiene que ver eso? Dice, y cuando yo regrese te lo pagaré. Y aquí viene la pregunta de Jesús. Mire, le da el ejemplo de cómo este hombre estaba demostrando el amor. ¿Ok? Le da el ejemplo. Y aquí viene y le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece, mire, que fue el prójimo? Primero le dice, ¿sabes quién es el prójimo? No, le dice, ¿a ti qué te parece? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál fue el prójimo? Del que cayó en las manos de los ladrones. O sea, ¿quién era el prójimo de él? ¿Quién era el prójimo de él? Y mire lo que dice. Del que cayó en la mano de los ladrones. Y aquí la respuesta del hombre que sí sabía lo que le dijo. El que usó de misericordia con él. ¿Sabe lo impresionante de este hombre, lector de la Biblia, leedor de la Biblia, conocedor de la Biblia? Es que todo lo sabía. Todas las respuestas que le da Jesús son correctas. Quiere decir que sí sabía. Quiere decir que sí sabía. Le faltaba practicarlo. Pero le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, si el prójimo era el que estaba haciendo, el que estaba demostrando el amor, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir para nosotros? Porque ¿cuánto te amas? ¿Cuánto tú te amas? ¿Cuánto nosotros nos amamos? ¿Sabe por qué? Porque eso es una lucha muy grande. Cuando tú quieres amar a los demás dándole todo lo que necesitan, pudiendo hacer todo lo que tú puedas, lo haces, lo vuelves a hacer y lo sigues haciendo y lo seguimos haciendo. Pero aquí la pregunta, si Jesús dice, ámate a ti mismo, dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tienes, con todo lo que eres, y amar a tu prójimo como a ti mismo, haz esto y vivirás. Entonces el Señor le está diciendo, ahí está la respuesta para la vida eterna, pero le está diciendo, ama a Dios. Qué triste saber que tú y yo predicamos la palabra de Dios. Qué triste saber, mi hermano, que tú vas y le hablas a una persona de Cristo, y esto Dios me lo dio en una persona que dijo esto. Dijo, yo soy capaz de dar la vida, I'm sorry si lo va a escuchar, por mi país. Soy capaz de hacer esto por esto. Pero tú eres capaz de dar la vida por alguien, pero no eres capaz. O sea, eres capaz de amar una nación, un país. Eres capaz de amar a muchísima gente. Eres capaz de ayudarle a todo mundo. Eres capaz de hacer esto, pero no eres capaz de amarte a ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque qué triste es que tú y yo, nosotros le prediquemos a las personas de la salvación. Querramos que las personas vayan a la vida eterna. Queremos que conozcan al Señor. Queremos que conozcan a Dios. Queremos que conozcan la palabra, que disfruten de su Espíritu Santo, que disfruten de la presencia de Dios, que vayan a la casa de Dios, que conozcan a ese Dios maravilloso que tú y yo conocemos. Pero muchas veces nosotros no somos capaces de realmente demostrar si amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Le dice, haz esto y vivirás. Ama a Dios primeramente, con todo. Con todo, pero a veces nosotros somos capaces de amar con todo a otras personas, pero no amar con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que nosotros, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón a Dios, porque Dios dice, haz esto y vivirás, le dice. Nosotros somos capaces de vivirnos, sacrificarnos, esforzarnos, darle todo lo mejor al esposo, a la esposa, a nuestros hijos, a medio mundo, y darle todo. Pero no somos capaces de entender que primeramente para yo amar a mi enemigo o amar a esta persona y amar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, primeramente tengo que amarme a mí mismo. A mí mismo. Él le dijo, ¿quién es el prójimo? Es él. Él le dijo, ¿por qué es el prójimo? Porque él estaba amando al que estaba el enemigo, primeramente porque él se amaba a sí mismo. Él le dijo, quiero que entiendas
No le está diciendo eso a él, pero él nos está dejando en la palabra que tú y yo tenemos que entender la palabra de Dios para saber si realmente amamos. Yo esto he visto por mucho tiempo y lo sigo viendo. A veces nosotros somos capaces de quitarnos hasta los zapatos por dárselos a alguien. A veces somos capaces de darle a las personas, ayudarles. Pero ¿y qué pasa con amar al prójimo? Ahora el prójimo entra porque él estaba mostrándole que sí tenía que amar a este hombre. Pero este hombre, ¿cómo fue capaz de amar a su enemigo? Porque se amaba primero a sí mismo. Porque primeramente se estaba amando a sí mismo. Pero lo triste de esta historia es que este hombre no conocía a Dios, pero tú y yo conocemos a Dios. Pero ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto realmente de lo que hacemos para las personas demuestra que realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos? Realmente lo que estás haciendo por aquella persona es amarla como Dios te ama y como tú te amas a ti mismo. ¿Realmente es así? Porque te digo, muchas personas en el pueblo de Dios viven frustradas, vivimos a veces frustradas, cansadas, decepcionadas, desanimadas. Vivimos con esto, ¿por qué? Porque no estamos amando en la manera correcta. Hoy el Señor quiere que tú te aprendas a amar. ¿Cuánto te amas tú? ¿Cuánto te amas? ¿Realmente estás cuidando tu salvación porque amas a Dios? ¿Estás buscando a Dios con toda tu fuerza, con todos, amando a Dios con todo? ¿Buscándole a Dios con todo? ¿Poniendo a Dios primero? ¿Buscando el reino de su justicia? Primero es Dios y Dios y Dios, porque para que yo poder amar al prójimo tengo que amar a Dios primero. Y así, amar al prójimo como a mí mismo. Dios, yo y el prójimo. Dios, yo, porque Dios dice, ahora mira este samaritano, ¿viste? Le está diciendo, mira, está amando a su prójimo. Le está amando a su prójimo, lo está amando a él como a sí mismo, como a sí mismo. Entonces el prójimo soy yo, para poder también el prójimo. Pero nosotros a veces hacemos esto, y esto yo lo he visto mucho en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, como pueblo de Dios. A veces, ¿saben? Nosotros le brindamos más cariño, más amor, porque hablando de lo que yo tengo que amar no solamente es en dinero, no solamente es en palabras, sino es en todo lo que la persona necesita. A veces nosotros somos más cariñosos con otras personas. A veces tú le pones más atención a otros hijos que a los tuyos. A veces tú le pones más atención a otro que ni es tu esposo, o a otra que ni es tu esposa, o a otros que no son tus hijos y son tus hijos, y dices que amas. No, porque lo primero es Dios. Si tú realmente eres una persona que te amas, ámate, ama tu salvación, busca a Dios. Porque no vas para ningún lado, no vas al reino de los cielos si primeramente no amas a Dios y después amar al prójimo. Amar al prójimo. La Biblia lo dice. ¿Quién le dijo él? Y dijo, ve y hazlo. Estás en lo correcto, ve y hazlo. Ve y hazlo. Porque él, mire, él le dice amar a Dios. Y después él, para seguirse justificándose, el hombre que sabía todo, pero ni amaba a Dios con toda su fuerza ni con todo su corazón, y tampoco a su prójimo. Y él, para justificarse, ¿quién es mi prójimo? No sé quién es mi prójimo, pobrecito. No sabía que tenía que amarse. No sabía que primeramente él tenía que realmente amarse, cuidarse, obedecer a Dios, porque para mí eso es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, que nosotros lo primero y más importante, para saber que yo me amo, lo más importante es no dar la vida por los demás, sino realmente aprender a amar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el que me da salvación. Él es el que me perdonó. Él es el que me da el amor, Él es el que me cuida, Él es el que me da. Él es primero. Y yo tengo que amarlo. Tengo que amar a Dios con todo lo primero que soy. Primero demostrarle a Dios que lo amo, que de verdad amo a Dios. El amor se demuestra. El amor es algo que, escúcheme bien, nosotros cuando amamos y reflejamos es porque yo me he aprendido a amar. Y sabe, cuando uno da lo poco que pueda con todo su corazón, te has aprendido a amar, lo disfrutas, te sientes bien, te sientes tranquilo, te sientes feliz. Lo haces con todo ese corazón y lo haces y no importa si te despojaste de algo, no te duele. ¿Por qué? Porque lo estoy amando como me amo yo, porque yo misma puedo invertir en mí, yo puedo gastar en mí, yo me puedo decir a mí que me amo, me puedo dar a respetar, porque si yo no me doy a respetar y no me amo y no permito que todo el mundo me trate como trapo viejo, entonces quiere decir que no me amo. Eso no es humildad, eso no es amarse. Porque si Dios a mí fue capaz de dar su vida por mí, yo tengo ese valor. Tengo que amarme yo, tengo que amarme yo.
Y por eso tengo que cuidar mi salvación y por eso tengo que cuidarme yo. Y tengo que verme por mí y saber que yo soy capaz. ¿Por qué? Porque después podré darle al prójimo. El prójimo. Somos yo y son todos. El prójimo somos yo y somos todos el prójimo. Entonces tenemos que aprender a amar, hermanos. Por eso usted ámese. Ame a sus hijos. Ame a su esposa. Cuida a su esposa. Cuida a sus hijos. Cuida a la persona que está contigo a tu lado. ¿Por qué? Dice el matrimonio. Así como tú la amas a ella, así como tú la tratas a la esposa, eso es lo que tú vales. Por eso el Señor dice, si tú te amas, tú vas a poder, en pocas palabras, yo voy a tratar a las personas como yo me trato. Voy a amarla como yo me amo. Voy a cuidarla como yo me cuidaría, como yo. Por eso dice el Señor, ámalo, pero como tú te amas. Pero si tú no te amas, ¿cómo tú puedes amar a otra persona? ¿Cómo puedes decir que la amas? ¿Cómo? Si Dios dice, ámalo, pero como a ti mismo. Ámalo como tú te amas. Por eso el tema de hoy, ¿cuánto te amas? ¿Cuánto te amas tú? ¿Realmente valoras el amor que Dios te ha dado? ¿El valor que Dios te ha dado a ti como persona? Como esposa, como esposo, como hijo, como hermano en Cristo, como ser humano que eres, como hijo de Dios, como creación de Dios, imagen de Dios que somos. ¿Nos amamos realmente? ¿Realmente nos amamos? ¿Sabe una cosa? Yo entiendo ahora lo que Dios estaba trabajando conmigo. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a dar la vida por alguien más, por quien sea, va a dar todo lo que tiene por lo que es, déjeme decirle que ese sacrificio no vale nada. Si no lo estás haciendo realmente porque tú te amas primero, porque tú te cuidas primero, porque tú primeramente estás buscando a Dios y amando a Dios primero y buscando tu salvación. Si es la manera que tú vas realmente a decir, oh, yo le ayudo a aquella persona, obras en vano. Así que, hermanos, aprendamos a amar al prójimo. Entonces, ahora usted ya sabe quién es el prójimo. A ver, dígase a usted mismo, el prójimo soy yo. El prójimo soy yo. Y para amar a los demás, tengo que amarme primero yo. Amarme como Cristo me amó, como Cristo me ama. Entonces, cuando usted se ame, ahí ya puede poder darle a los demás y amar a los demás. Todo lo que realmente necesita, sea económicamente, sea en una palabra de ánimo, sea vendándole sus heridas, sea haciéndolo. Pero imagínese usted, por eso muchos vamos, dicen, ay, yo me sentía tan mal, herido, agobiado, pero le fui a ayudar. No, usted para vendar las heridas de alguien tiene que primeramente saber vendar las suyas. Tenemos que primeramente, si primeramente tengo que sanar yo mi corazón, tengo que sanar mi herida, tengo que sanar mi matrimonio, tengo que sanar para poder sanar a los demás. Eso es amar a los demás como a nosotros mismos. Así que en este día, espero que usted me haya entendido el tema. Así que, qué interesante que el samaritano amó a su enemigo. Usted y yo tenemos que amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, y eso es realmente cuando nosotros primeramente nos amamos primero a nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces realmente podemos amar a los demás. Así que póngase de pie en esta tarde. ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto nos amamos? Tú que nos miras a través de este video, espero que tú entiendas este mensaje. No importa lo que tú dices, la palabra de Dios, que ¿de qué nos serviría ganar el mundo si mi alma se perdiera? Mire, me dejó hablar hasta el último. ¿De qué sirve que tú ganaras el mundo? ¿De qué sirve que hagas lo que hagas por el mundo? ¿De qué sirve que hagas lo que hagas por otras personas? ¿De qué sirve que hagas todo y estés dispuesto a hacer todo por todas las personas? ¿De qué serviría si al final tu alma se va a perder? Tu alma se va a perder. ¿Por qué? Porque hay que amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos para así heredar la vida eterna. Así que en este día, que Dios te bendiga.